Saludos ingenieros, saludos compañeros. Mi nombre es Alex Tapia, soy estudiante del tercer nivel de electricidad y vamos a revisar en la materia de control de procesos sobre la refinería del Lago Agrio, en la cual hemos seleccionado lo que es el horno para un desglose de su proceso y una modernización y una propuesta de modernización. Permítanme comparto la pantalla para explicarles un poco. Bueno, aquí está el diagrama de control de procesos de la refinería del Lago Agrio. En específico, lo que nosotros vamos a revisar en este momento es el proceso de calentamiento del crudo. Bueno, como podemos ver, aquí la refinería del Lago Agrio es una refinería atmosférica. Eso quiere decir que su torre trabaja a presiones muy cercanas a la atmosférica y su destilación la realizan en la torre. El proceso que nosotros vamos a estudiar es el proceso del calentamiento del crudo, el cual es necesario para el proceso de destilación en la torre atmosférica. Bueno, les comento un poquito. El proceso para el calentamiento del crudo consiste en ingresar el crudo al horno a través de dos bombas. Estas dos bombas, la una es respaldo de la otra y también se pueden sumar las dos bombas dependiendo el caudal que sea necesario. Al momento que ingresa el crudo desde las bombas de la tubería que llega al horno, existe un sensor de caudal. Este sensor de caudal lo que hace es controlar una válvula tipo aguja para controlar el caudal que ingresa al, a las- al horno. El caudal de esto también se controla a través de un variador de frecuencia que controlan las bombas para el manejo de lo que es el caudal, ¿no? Al momento de que ya ingresa el crudo a la tubería después del sensor, pasa por un precalentamiento que se da, que se da gracias a unos intercambiadores de calor. Permítanme, por favor. Ya, aquí le podemos ver mejor que pasan por un intercambiador de calor. Estos intercambiadores de calor están alimentados por productos finales que ya saca la refinería. Entonces, esos productos finales regresan a altas presiones y altas temperaturas a estos intercambiadores de calor y precalientan el crudo antes de ingresar al horno. Se llega más o menos a unos 240 grados Fahrenheit antes de entrar al horno. La temperatura que nosotros tenemos que alcanzar para que ingrese después de la torre de destilación atmosférica son 710 grados Fahrenheit. Ya, una vez que ingresa al horno, este horno es calentado a través de vapor. Entonces, también tenemos lo que es una válvula de vapor que está con un control de temperatura. Si es que el control de temperatura sensa que el crudo está saliendo demasiado frío, se abre la válvula de control, la del control del vapor, y mete más temperatura. Adicional a esto, si es que el flujo, el caudal de crudo es demasiado, como le indiqué, un operador lo que hace es irse a la bomba y con el variador de frecuencia bajarle la velocidad a la bomba y por ende bajar el caudal para que se alcance la temperatura correcta. Nosotros, o sea, se ha propuesto
el hecho de que se haga un lazo de control cerrado. En este caso es un lazo de control abierto, ya que no existe retroalimentación. Como podemos ver, el lazo es un lazo abierto porque se setea, o sea, el valor deseado son 710 grados Fahrenheit. Ingresa el crudo a 85 grados Fahrenheit, que sería lo que ingresa desde los reservorios. Pasa por lo que es el control de flujo. El control de flujo controla la válvula. Simplemente, después de esto pasa a los precalentadores, de lo que les indicaba que estos precalentadores se los acciona con productos finales de la refinería mismo y llega al horno. Una vez que llega al horno, comienza a calentarse y al momento de la salida, el control de temperatura mide si es que está muy baja la temperatura y abre una válvula de vapor hacia el horno. Entonces, esta válvula de vapor lo que hace es abrir el flujo de vapor para que se caliente más el horno. Pero no existe una retroalimentación a lo que es el ingreso, a lo que es el seteo inicial. Por lo que además este no tiene un controlador como tal. Todo el proceso se realiza a través de operadores. El operador abre la válvula para que ingrese el crudo, el operador prende las bombas para que, para que el crudo comience a fluir hacia las tuberías y el operador mismo regula lo que es la temperatura. Entonces no existe una retroalimentación. Entonces lo que nosotros proponemos es, es un diseño en el cual exista un lazo cerrado. En este lazo cerrado, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un controlador. Este controlador lo que nos va a ayudar es a controlar la bomba, las válvulas y un calentador resistivo que se va a poner a la salida del horno para corregir la temperatura en caso de ser necesario. Como podemos ver en esta imagen, la temperatura es seteada a 710 grados Fahrenheit, que es la que necesitamos para que el crudo salga a la torre de destilación. Pasa por el controlador, este seteo, pasa por las bombas, por ende pasa por válvulas, controles de flujo, precalentadores, válvulas de vapor, lo que es el horno, el calentador resistivo y el control de temperatura. Si es que la temperatura es demasiado elevada, el control de temperatura lo que va a hacer es decirle al controlador que cierre un poco lo que es la válvula de vapor. Y si es que la temperatura sigue elevada, lo que va a hacer es aumentar el caudal a través de las bombas y las válvulas de caudal. De esta manera, lo que vamos a hacer es bajar la temperatura gracias a que se está inyectando más, o sea, más materia prima de la que se está calentando. Entonces, de esa manera bajamos la temperatura. De igual manera, si es que el caudal es muy poco o el caudal es demasiado, el control de flujo va a mandar una señal al controlador, el cual hará accionar la bomba y la válvula para que los controles de frecuencia y la válvula de aguja se cierre, se abra o la bomba disminuye su velocidad o la aumente. O ingrese su bomba de respaldo para cuando hay perturbaciones en esta línea. La perturbación que tenemos aquí es una perturbación en la viscosidad del crudo. Cuando la viscosidad del crudo se eleva, se necesita ingresar otra bomba más para que pueda mover esa cantidad de crudo, que serían, en este caso, tienen que ingresar 1000 barriles diarios para este proceso de destilación. Este es el diagrama de procesos del horno actual y este sería el diagrama de procesos del horno propuesto, ¿no?
Entonces, como podemos ver, aquí tenemos lo que es la bomba, la motorización de la bomba. Tenemos un control de flujo con su respectiva válvula. Además, tenemos lo que es el control de temperatura con el calentador. Tenemos un calentador resistivo, el cual corregirá la temperatura si es muy baja antes de que salga a la torre de destilación. Igual aquí podemos ver lo que es la válvula de control de vapor y de control de la materia prima que se utiliza para el calentamiento del horno. Entonces, para esto la implementación no es muy compleja, ya que los sensores se encuentran instalados, pero no tienen un lazo de control, o sea, no tienen un lazo de control cerrado. O sea, ninguna interactúa con ninguna, solo interactúan con sensores piloto para lo que es las alertas y para las válvulas que son asociadas a estos controles de temperatura y controles de flujo. Para esto lo que necesitaríamos hacer es cambiar lo que son estos controladores, estos sensores de temperatura por termocuplas que tengan lo que son las señales de salida, las cuales puedan llegar al controlador y ayudarnos a la gestión de la retroalimentación y de la corrección de los parámetros de ingreso, eh, para que el producto final salga según el seteo inicial. Vamos a utilizar lo que es una termocupla con la salida, con la salida de datos para que nos pueda dar esa información. Igual vamos a utilizar lo que es un sensor de caudal por criólisis, ya que los sensores de caudal de turbina se destruyen por la alta viscosidad del crudo que pasa por ahí. Igual vamos a utilizar sensores de presión, que igual nos ayudan, son digitales y nos ayudan con los sensores, con las señales de salida, que llegarán al controlador y se corregirá. Bueno, eso es todo lo que les puedo mencionar sobre mi trabajo. Espero que haya podido darles toda la información que requieren y muchas gracias.